Bueno, muy buenas tardes, estimados alumnos de posgrado. Les voy a dejar esta presentación para variar un poquito las actividades que estamos haciendo en aula. Y me gustaría hablarles de un primer elemento que será crucial para trabajar mañana sábado, que es precisamente cómo van a encontrar un poco esta parte llamada estado del arte y el estado de la cuestión. Probablemente ya han escuchado sobre esto, a lo mejor en sus licenciaturas, a lo mejor en alguna conferencia, y obviamente resulta fundamental en el momento en el que ustedes pues están tomando este taller de construcción de su proyecto, pues estar un poquito pues orientados, claros, o tener precisión sobre qué es lo que van a perseguir en esta fase, digamos, de su proyecto llamado estado del arte y el estado de la cuestión. Entonces vamos a conversar un poquito en esta presentación y luego lo vamos a retomar durante la clase que aún estamos revisando. Como pueden ver aquí hay un pequeño como sistema de flujo donde les muestro cómo es que vamos a desarrollar esto que llamamos el estado del arte. El estado del arte es esta revisión potente que ustedes realizarán sobre la literatura asociada a su tema. Vamos a partir de un supuesto que ustedes quieren trabajar con el tema de depresión en adolescentes. Entonces, lo que necesitamos en este punto y para mañana sábado es que ustedes lleguen más leídos o al menos con una búsqueda importante de en los últimos 5 años qué dice la literatura sobre este tema. Hay avances en esta temática, hay huecos, digamos, hay huecos de investigación, o hay investigaciones que ya han dejado muy claro un tópico específico dentro del tema, o hay investigaciones que han sido exitosas para marcar cierto rumbo sobre el tema de la depresión de adolescentes. Lo importante entonces del estado del arte es que tenemos que ser muy hábiles para identificar la información que sí es relevante en estos últimos 5 años, digamos como lo más filtrado de los últimos 5 años y que evidentemente están posicionados en una situación contemporánea, de tal manera que el hecho de que ustedes revisen este estado del arte en el tema que les interesa, pues les va a dar la seguridad que están parados sobre los hombros, por así decirlo, de muchos investigadores que ya hicieron su trabajo de recopilar información, de seleccionarla, y obviamente ustedes están trabajando ya con, digamos, como con temas muy filtrados, ¿no? Muy analizados. Entonces ustedes pueden sentir la seguridad al revisar el estado del arte que también están haciendo lo mismo, están confiando en investigadores anteriores que hicieron un buen trabajo y exhaustivo de investigación teórica sobre el tema y que ustedes los van a aprovechar. Ahora bien, dice aquí que una de las primeras etapas precisamente de su investigación es como dividirnos en dos secciones. Tener una plataforma y dividirnos en dos secciones. La plataforma aquí sería esta búsqueda de información que ustedes seguramente ya saben realizar, probablemente ya utilicen algunos incluso bibliotecas virtuales como Zotero, por ejemplo, en donde ya tienen quizá material que han ido consiguiendo, que han ido a lo mejor analizando en sus otras clases, o que a lo largo de algún caso que hayan atendido antes les haya interesado buscar información y bueno, hicieron como su pequeña biblioteca, ¿no? Aquí el asunto es que esta primer plataforma que es necesaria para encontrar el estado del arte, pues tiene que trabajarse con estas dos dimensiones o estas dos fases, pero a partir de que ustedes ya tienen este cúmulo de información, ¿ok? Entonces, esta búsqueda de información tendrá entonces dos como momentos o dos fases que ustedes cognitivamente tendrán que realizar. En la fase heurística, que aparece aquí en el diagrama, es simplemente buscar y recopilar las fuentes adecuadas de información. Es decir, si ustedes necesitan llevar un estudio de caso, pues es evidente que tendrán que buscar muchos estudios de caso
comentados en la literatura, porque evidentemente de ahí es de donde ustedes van a nutrir su estado del arte. O pueden encontrar investigaciones o, por ejemplo, metaanálisis, ¿no?, que son bastante comunes hoy en día, y la intención es que ustedes precisamente descubran respecto a su tema cuáles son las fuentes más idóneas. Incluso recuerden que en este sentido, con su trabajo, que es muy, digamos, es de mucho acercamiento conductual, se vale también hacer entrevistas a personajes muy conocedores del tema. También esa es una fuente. O, por ejemplo, algunos de ustedes puede ser que necesite algún tipo de estudio sobre prevalencia, por ejemplo, para darle fuerza a su tema. Entonces, si estamos hablando de un tema hipotético, que decíamos el tema de depresión en adolescentes, bueno, a lo mejor necesitan la estadística regional, ¿no? Entonces tendrán que buscar quizá dentro del Instituto de Psiquiatría del Estado cómo están sus estadísticos de prevalencia e incidencia, ¿no? Entonces, esos son finalmente en lo que consta la fase heurística, es esta adecuada y justa mecánica de atracción de las fuentes que van a nutrir a su temática. Y vuelvo, están pues siempre muy acopladas con lo que conviene al tema. Si en este caso vamos a trabajar con temas más asociados a psicología de la salud, por ejemplo, no sé, quizá quieran ustedes tratar el tema de los grupos de ayuda con pacientes hipertensos, un tema de psicología de la salud. Si quieren tratar eso, pues entonces tendremos que quizá dirigirnos más a revistas de corte médico en las cuales se hayan reportado anteriormente estos estudios doble ciego o ensayos clínicos, ¿no?, donde se haya ensayado, se haya probado precisamente la técnica de trabajo en grupo con estos pacientes. Entonces, como ven, realmente el mundo de potenciales fuentes de información es bastante amplio y tendrá que relacionarse con su tema en particular. En el momento en el que hacemos la fase heurística, no necesitamos dejar esta fase totalmente acabada, sino que incluso durante el tránsito incluso de su proyecto y de la construcción textuada de su proyecto, incluso en el momento ya aplicado de su proyecto, es posible que todavía esta recopilación de fuentes o nuevos estudios muy novedosos les lleguen a ustedes, ¿no?, y quieran integrarlos a su documento. Es totalmente válido porque estamos hablando de un marco, precisamente un contexto de trabajo bien moderno, bien de vanguardia, que es el estado del arte, al fin y al cabo, sobre el tema que están trabajando. Entonces, mientras esta continuidad, digamos, de fuente de información sigue, también se tendrá que dar una fase hermenéutica o un momento hermenéutico, donde cada uno de ustedes tendrá que leer esas fuentes o valorarlas incluso para determinar el peso que tendrían para su trabajo. Como varios de ustedes van a desarrollar estudios de caso, o es al menos lo que el programa de estudios donde están solicita, esta selección de las fuentes o esta cualificación más bien de la fuente que tienen en sus manos estará en relación sobre todo a ello, a que están trabajando con estudios de caso. Eso significa que tendrán que buscar en la literatura casos bien fundamentados, bien explicados en ese artículo de esa revista o bien explicados dentro del capítulo del libro o bien presentados en esa conferencia de congreso donde ustedes estuvieron, etcétera, de tal manera que entre más sistemática se observe la fuente o ese estudio de caso, más fuerza tendrá para ustedes también. Entonces, como pueden ver, la fase hermenéutica es una fase cognitiva muy propia del autor del trabajo, es decir, de cada uno de ustedes, de cada uno de sus cabecitas de ustedes, donde tendrán que juzgar si esa fuente es de calidad. Y por supuesto, la idea es que se vuelvan pues muy astutos en seleccionar
lo, o la calidad del estudio. De tal manera que si ustedes empiezan a revisar una fuente, voy a suponer, un artículo, por ejemplo, científico, en una revista, y empiezan a observar que hay fallas metodológicas en el estudio, por ejemplo, una falla metodológica muy grotesca podría ser que en el estudio no revelen, por ejemplo, los antecedentes médicos del paciente, o que se observe en ese estudio que la historia clínica se quedó muy corta, ¿no? O que se observe que no hubo una evaluación de línea base, ¿no? del paciente. Entonces es una falla metodológica muy grave que nos lleva a pensar que ese artículo pues no nos va a ser de utilidad. Puede sonar hasta el título muy rimbombante, muy atractivo, porque es parte de los engaños en los artículos, pero al final cuando uno ya entra y analiza con mucho detalle, digamos, el producto académico, vemos que tiene huecos. Entonces, la idea es que ustedes en este momento también del estado del arte se vuelvan muy astutos en observar las fuentes, incluso en detectar qué revistas son de mayor o menor calidad, para ustedes poder sentir la confianza de que ese artículo realmente está bien cuidado por la editorial y por lo tanto ustedes pueden confiar en ello. Como pueden ver también en la fase hermenéutica ya van brotando los elementos esenciales del tema que a ustedes les interesa. Esto ya tiene que surgir básicamente mañana sábado. Sé que es muy rápido, pero creo que ustedes ya tienen un backup muy importante clínico. La mayoría de ustedes probablemente ya ha trabajado en clínica o atendido pacientes, así que seguramente tienen una literatura, ya no solamente de la licenciatura, sino que tienen una literatura posterior, ¿no? Que han estado indagando a partir precisamente del trabajo con pacientes. Entonces, mi recomendación en este sentido es que ustedes vayan gradualmente, finalmente pues siendo más finos en detectar los elementos cruciales de ese tema. Vamos a suponer que si usamos este tema hipotético de la depresión en adolescentes, vamos encontrando en la literatura, en los diferentes artículos o capítulos o conferencias, estamos encontrando que siempre la depresión se presenta como una patología dual en el paciente adolescente, de tal manera que la literatura está indicando que el tema depresivo o la sintomatología depresiva está siempre acompañada de sintomatología ansiosa. Eso puede ser un elemento importantísimo para su estudio, porque si ustedes quieren trabajar con un paciente adolescente calificado como deprimido, no van a poder hacerse para muchos lados. Es decir, casi es seguro que el adolescente que seleccionen para su estudio va a ser un paciente adolescente deprimido y aparte ansioso. Es decir, tendrá una patología dual o tendrá comorbilidad, como le llaman también los psiquiatras. Entonces, eso quiere decir que al momento que ustedes hagan un programa de intervención con el paciente, tendrán que ser muy cuidadosos, porque si quieren cambiar los síntomas depresivos, es posible que también cambien los síntomas ansiosos. Será algo muy bueno para el paciente, pero metodológicamente puede ser que les haga ruido o, voy a usar esta palabra, puede ser que salgan los resultados opacos y sea difícil para ustedes concluir realmente si su estrategia interventiva disminuye los síntomas depresivos y por ende disminuyen los ansiosos, o realmente están cambiando los ansiosos y por lo tanto tiene un efecto dominó sobre los depresivos. Si se fijan ahí, lo bueno es que ha cambiado el paciente. Lo malo es que metodológicamente ustedes no pueden determinar la claridad de sus resultados. Y uno de los objetivos de este proyecto de investigación es que ustedes, como maestrantes, den fe de que son expertos, es decir, maestros, en la metodología. Es decir, en ser científicos sistemáticos cada vez que abordan un problema clínico. Así que en ese sentido, si se fijan, el seleccionar entonces estos puntos fundamentales del tema, una vez que van encontrando artículo tras artículo, capítulo tras capítulo, empiezan ustedes a darse cuenta cómo la literatura va como una especie de, como el colador en la cocina, va dejando la parte de los puntos gruesos muy claros,
y ustedes van haciendo una especie de trabajo mental o cognitivo que van uniendo puntos y van encontrando que hay elementos en este estado del arte, es decir, en esta parte novedosa, bien contemporánea, bien actual del tema, están encontrando que hay puntos clave que no podrán dejar pasar en el momento que hacen el planteamiento del problema. Como señalo aquí, el estado del arte entonces es esta como mirada de pájaro o mirada de helicóptero sobre todo el tema que a usted les interese. Ojo, estoy hablando del tema, todavía no del problema, solo del tema. En este caso, como bien dice aquí, el estado del arte pues es la primera parte que se recomienda que todo investigador, novato o experto realice. Sobre todo el novato, que a lo mejor ustedes están un poquito en esa posición. ¿Por qué? Porque la intención es que el investigador inicial precisamente no se olvide de que en los últimos 5 años hay aportaciones muy frescas a esa temática, pero también tiene que estar muy cuidadoso de encontrar que puede haber modas, que puede haber, digamos, como resultados facticios, puede haber estudios mal hechos, puede haber incluso conflicto de interés en algunas investigaciones y el investigador no debe de ser tan ingenuo sobre eso, pues, sino que tiene que estar muy claro que esas cosas como ocultas en la investigación de últimos años sobre ese tema tiene la obligación el investigador de conocerlas. No puede ponerse en la posición de que él no lo sabía, ¿no? Recuerdo alguna vez que en un congreso de neuropsicología mi compañero, el maestro Javier Galarza, nos daba una anécdota que estando en un congreso, una autora de Guadalajara había tomado una figura que es parecida a las figuras de Bender. Acá en neuropsicología le llamamos figura compleja de Rey. Y conocíamos una versión desde el 45 más o menos. Un autor francés había diseñado esta imagen allá en Francia y le conocemos como la figura de Rey Osterried. Pero es una figura que se utilizaba con adultos. Esta autora, estando en el congreso, muy orgullosa, presenta un estudio precioso, muy bien llevado, muy bien conducido, con alrededor de 500 niños en Guadalajara, en las escuelas, niños normales. El estudio estaba bastante bien llevado, estaba buscando parametrización de esta prueba, y resulta que la autora pues había elegido usar la prueba de figura de Rey Osterried con niños para trabajar. Cuando presenta los resultados, resulta que una investigadora muy importante en el país, llamada Julieta Eres, la cuestiona y le dice, muy interesante tu estudio, voy a ponerle María, ¿no? Para no quemar al investigador. Muy interesante tu estudio, María, pero ¿sí sabes que hay figuras de rey para niños? ¿Por qué utilizaste una figura de rey de adultos en niños? Lamentablemente ya era muy tarde para que en ese punto pues la investigadora pudiera defender la situación. Es obvio que en este caso pues la investigadora no indagó lo suficiente en el estado del arte. Quizá encontró la figura, le pareció viable e incluso el estudio está publicado en la revista de salud mental en México y en alguna otra revista internacional. Pero bueno, fue una anécdota bastante interesante, al menos, si no podemos decir triste, al menos interesante, en donde un investigador puede incluso llegar a ese nivel de ingenuidad. Por eso lo importante es, como dice aquí, que el estado del arte es la etapa principal y es de la que parte precisamente la investigación. Si se fijan, el procedimiento que nos lleva al estado del arte es precisamente indagar más, saber más a profundidad sobre el tema. Nos puede gustar un tema y, ojo, otra vez aparece tema, todavía no aparece el problema, sino el tema. Como ahorita decíamos, depresión en adolescentes es un tema, no es el problema de investigación aún. El problema tiene que ser todavía más específico. El tema es depresión en adolescentes o demencia en adultos o no sé, efectos depresivos en el cuidador del paciente demenciado. Eso es un tema. Todavía no es un problema de investigación. El problema se va a descubrir cuando precisamente ustedes sean más, estén más letrados,
más informados, y por lo tanto el estado del arte por eso nos lleva a indagar más sobre el tema. Como ustedes pueden ver, también el estado del arte, ya decíamos, ustedes tienen la obligación de verificar estas investigaciones previas. Vuelvo, no puede valerse en alguien que hace un estudio sobre depresión en adolescentes que no se haya revisado, no sé, el último, por ejemplo, el último estudio de la OMS sobre suicidio a nivel internacional. ¿Ok? Es decir, no puede valerse que un autor deje fuera una referencia tan importante que debió haber leído porque este estudio salió a lo mejor en los últimos 5 años, o incluso no en los últimos 5 años, incluso lo encontró un poco más atrás, ¿no? Tal vez del 2010, 2012, pero es un estudio tan clásico, tan potente, tan informativo, que definitivamente pues el investigador debe verificar que él revisó esta fuente. Y por supuesto, como bien dice aquí, ustedes tendrán que nutrirse sobre la investigación más potente en el tema. Vuelvo otra vez, seguramente ustedes se han dado cuenta, a través del tiempo, incluso muchas cosas que leyeron en la licenciatura, conforme ha pasado el tiempo, se han rebasado. Es decir, algunas han quedado vilmente en estudios pues que no sirven, o que quedaron perfectamente verificados que no sirven para nada, pero también han encontrado que hay cuestiones que vieron incluso en su licenciatura y que aún ahora, digamos como que han sobrevivido al paso del tiempo. Por ejemplo, en el estudio del autismo, la primera teoría que se trabajó por allá en mediados del siglo pasado, e incluso en países latinoamericanos, permaneció esa teoría todavía principios de los 80, mediados de los 80, eran los famosos padres refrigerador. Si recuerdan, probablemente leyeron en su licenciatura cuando hablaban de los trastornos de la infancia. Veíamos que se pensaba que el autismo estaba impulsado o incluso podía tener una fuente teológica en la manera en que los padres trataban al niño. Tal vez muchos de ustedes leyeron el libro de Dips, En busca del yo, de Virginia Exline, donde aparece un niño que uno encuentra que muchos de sus comportamientos son totalmente autísticos, por ejemplo, y la tesis o parte de la tesis de ese libro tan famoso es precisamente que los padres, en su frialdad hacia el trato del niño, es lo que genera comportamientos autísticos y que podría incluso aparentar ser un niño con autismo. Entonces, supimos en los 90 y ya francamente en los 2000 que esta teoría de los padres refrigerador pues se cae por sí sola. Encontramos que la prevalencia y la incidencia del autismo no tiene ninguna correlación precisamente con el estilo de parentaje, y tuvimos sobre todo que reconocer que los síntomas del autismo son tan tempranos, incluso antes de los 3 años, que es muy difícil realmente que los procesos de crianza estén tan involucrados como para generar comportamientos tan disruptivos en los niños. Entonces, como pueden ver, un investigador que hoy en día trate de identificar las teorías más relevantes sobre el origen del autismo, pues definitivamente tendrá que leer sobre los padres refrigerador, pero entender que ese tema definitivamente está sobrepasado. Es decir, es una teoría bastante antigua y que ya no nos sirve para prácticamente nada. Y por supuesto, otra de las cosas importantes en el estado del arte, colegas, es que ustedes observen otros estudios y cómo les fue. Es decir, a lo mejor, como les decía ahorita, el caso de esta investigadora María, que lamentablemente se le ocurre tomar una excelente prueba, un test maravilloso como es figura de Rey Osterried, pero lamentablemente o bien no hizo una indagatoria suficiente en lo infantil, o por alguna razón dejó pasar las imágenes infantiles, o asumió que las imágenes que se presentaban a los infantes eran distintas a las presentadas a los adultos, de tal manera que al final pues presenta un estudio con un error garrafal, que es haber elegido una figura para adultos. Así que en ese sentido también el estado del arte nos lleva como una advertencia, nos permite que ustedes sepan quién ha trabajado antes y ha tenido un éxito relativo, quién a lo mejor no fue muy cuidadoso y en su investigación a lo mejor no es que haya tenido quizá un error, pero sí encontró un resultado que no corresponde con la pregunta de investigación o que no genera ningún resultado sobre las hipótesis planteadas.
Como pueden ver acá, les presento un poco como el diagrama que algunos autores manejan sobre cómo avanzar por el estado del arte. Como ven en la parte superior, bueno, pues ya lo que decíamos en la primera slide es una investigación documental, la que viene del estado del arte o el estado del conocimiento, que también le llaman algunos autores. Y por supuesto, la idea es, como dice aquí, construir los antecedentes y sobre todo que ustedes se vuelvan investigadores muy críticos y por supuesto que ahora sí estén en mejor posición de crear un problema de investigación. Antes de eso, puede ser que identifiquen algún problema de investigación, pero si el estado del arte no les respalda en que eso es un problema, pues entonces tendremos que pensar diferente. Es decir, vamos a suponer que como algunos autores, por ejemplo el propio Beck, hasta donde he leído su biografía, el propio Beck empezó siendo un psicoanalista, Aaron Beck, y en un primer momento, él siendo pues recién investigador, confiando en el psicoanálisis, creó un estudio en el que él quería ver cómo las personas, más bien quería confirmar o identificar, mejor dicho, si la depresión en las personas era este proceso agresivo hacia sí mismos o hacia el yo. Después de hacer un estudio bastante bueno, que está reportado en su literatura, encuentra que no, que finalmente mucho de lo que él encuentra en los pacientes al hacer su estudio o su indagatoria es que los pacientes no es que tengan una agresión contra sí mismos, sino aparentemente lo que él concluye es que hay estas rumiaciones, estas ideaciones constantes en donde el contexto es oscuro. No confirma o termina por no confirmar el hecho de que el término psicoanalítico de la depresión como un fenómeno de agresión hacia sí mismo sea real, sino que lo que él encuentra es que hay una condición cognitiva, por eso es que él es parte de la escuela de cognición, hay una condición cognitiva, una idea que constantemente opera en el individuo y que observa todo el contexto y todos los fenómenos de la vida cotidiana los observa con esta óptica, con una óptica mucho más oscura. Por tanto, él entonces se da cuenta de que hay que como que destruir la idea primaria de que la idea psicoanalítica nos puede ayudar para irnos a otra idea. Entonces, como pueden ver, en este caso, Beck lo que ha tenido que, en lo que se ha convertido es precisamente en un autor crítico. Entiende de una manera diferente, una vez que ha trabajado con la temática y que ha indagado sobre ella, pues descubre que hay un conocimiento totalmente errado sobre la tesis psicoanalítica y que hay quizá una nueva visión que se tiene que establecer. Como ven aquí, para lograr entonces el estado del arte y llegar hasta acá, hasta la publicación de su estudio, o en este caso su tesis, bueno, pues la idea es que pasemos por estos momentos, ¿no? de trabajo, ya lo que implica hacer cosas. En la fase preparatoria, como dice aquí, ustedes tendrían que definir el objeto de investigación, es decir, mínimamente el tema, hacia dónde quieren trabajar, con adolescentes, con adultos tardíos, con adultos ya patológicos, con adultos normales, con adultos de la tercera edad en situación vulnerable, con personas con necesidades especiales adultas, con quizá con personas que ya tengan un antecedente médico bien definido, finalmente que tengan esta temática. Pero como dice aquí, nos va a permitir en esta primera fase definir el objeto de investigación, establecer los elementos teóricos que sustentan la construcción de un estado del arte, identificar y contextualizar el objeto de estudio y definición del área de trabajo. Es decir, de dónde a dónde vamos a abarcar este tema, ¿no? Y por supuesto empezamos a entrenarnos, como dice aquí, en recolectar la información. Por eso les decía, a lo mejor ustedes ya manejan Mendeley o manejan Zotero o manejan incluso su Dropbox, es decir, ya tienen sus bibliotecas virtuales, ¿no? Hay que seguirlas utilizando. El siguiente momento
sería más descriptivo, dice, comprende el trabajo de campo, es decir, buscar estos autores, estos diseños clásicos que se han utilizado, describir qué estudios digamos, son los más potentes en la temática que ustedes están buscando, etc. Luego dice, hay que pasar a una interpretativa por núcleo temático, es decir, como dice acá, proceder al análisis de los documentos por áreas temáticas de forma integrada. Hay que sistematizar de forma cualitativa, pero también sistematizar pues la información. Lo que decíamos hace ratito, tener como esta calidad o buscar la calidad en sus lecturas o en el tipo de autores y estudios que revisan, pero también seguramente en la lectura que hagan van a descartar muchísimos artículos y van a aceptar algunos otros. Este trabajo de filtrado es al que se refiere en esta parte. Y finalmente, dice una construcción teórica global, es decir, ¿para qué nos va a servir esto? Pues para redactar un documento, para soltar las manos, los deditos sobre el teclado y construirlo, que es la meta que tenemos para esta materia. Entonces, ya que ustedes tienen ya esta interpretación, que ya encontraron los elementos clave de la literatura de último momento, pues ya estamos un poco más listos para hacer redacción. Ahora, cuando ya avanzamos a esta como vista de pájaro, entonces ahora sí ya podemos ir dándole un poco más de forma a nuestro problema de investigación. Recuerden que hablábamos del tema, ahora nos vamos a ir moviendo hacia el problema. ¿Qué es lo que estamos buscando resolver con esta investigación? Como dice acá, dice, es una investigación documental, es decir, todavía sigue siendo documental. Estamos ya pensando en algo más específico. Si hablábamos de la depresión en adolescentes, ya estamos quizá con nuestra lectura ya del estado del arte, ya estamos pensando en una problemática más específica. Por ejemplo, la autolesión. Fenómeno de autolesión en adolescentes depresivos bajo la intervención de la técnica de detención del pensamiento. Ya estamos observando que la autolesión está dentro de los últimos estudios del estado del arte sobre las conductas depresivas en adolescentes. Eso ya brotó, ya lo encontramos ahí en la literatura. Entonces ya encontramos que eso es como la punta, ¿no?, del tema, es lo que está en la vanguardia. Está discutible, ¿no?, en este momento en el mundo de los científicos sobre la depresión en adolescentes, se está discutiendo esa parte. Entonces ese puede ser el fenómeno perfecto o el problema de investigación perfecto para trabajar. Como dice acá, entonces es una investigación documental que tiene como fin el tomar en cuenta el material existente o ya investigado sobre el tema que se va a tratar. Es de suma importancia pues indagar de manera detallada el tema para poder abordar el análisis. El propósito es identificar qué tanto se ha investigado sobre el tema, qué falta por abordar en este tema y en qué dimensiones se han realizado estas investigaciones. Y por supuesto llegamos al punto esencial. Como ya nos estamos acercando cada vez más a nuestro problema, ya estamos con mejores condiciones de poder estructurar los antecedentes del tema y lograr un mejor conocimiento sobre el mismo. Ya en este punto ya estaríamos en una mejor posición para redactar, que espero yo ya podamos redactar algo durante el día de mañana sábado. Si entonces ya estamos un poco más claros sobre nuestro tema de investigación, pues entonces pasaríamos a generar el estado de la cuestión, es decir, de nuestro problema en específico. En este caso les presento aquí como tres secciones en la que ya podemos pensar cómo se va a ir escribiendo la parte del estado del arte en su texto. Como pueden ver, en la primera parte nos sugieren que cuando ya estemos haciendo la revisión del estado del arte o del conocimiento, o en este caso el estado de la cuestión, del problema más central que nos atañe, hay que hacer una presentación de los antecedentes y el contexto de la problemática de nuestro tema, bueno, de nuestro problema. Hay que lograr colocar una síntesis de los principales aportes realizados hasta el momento. Si ya el tema ya no es depresión en adolescentes, sino nuestro problema de investigación es la autolesión en el adolescente como elemento crucial para entender
cómo opera la estrategia de detención del pensamiento, una estrategia cognitiva, entonces ya tendremos que orientarnos aún más sobre esa particularidad. Es decir, en el texto podemos empezar hablando del tema, como lo acabamos de decir, la depresión en el adolescente y cuáles son como las novedades en los últimos 5 años. Pero poco a poco en el texto se tiene que revelar que ustedes llegan al problema. Es decir, tiene que haber un punto en el que vayan gradualmente en su texto saltando hacia llegar a indicar cómo la autolesión, conocido como curing, aparece en los últimos estudios como uno de los elementos que resalta como el síntoma o el patrón conductual que revela de manera inicial o de manera remedial cómo un adolescente busca emitir comportamientos hacia el medio social que siguen estando correlacionados con su patrón cognitivo depresivo y cómo esta conducta llamada autolesión parece estar asociada a ciertos mecanismos de detención del pensamiento o de inhibición cognitiva. Entonces, si se fijan, en este momento ya del estado de la cuestión ya estamos haciendo un trabajo como de embudo. Partimos de lo genérico de los últimos 5 años sobre la depresión de adolescentes, pero estamos terminando en la problemática que nos interesa más, que es precisamente la autolesión como comportamiento depresivo en el adolescente que es tratado bajo la técnica de detención del pensamiento. Entonces, en este caso también es importante que en el estado de la cuestión también se empiece a hacer claro sobre la exposición de los problemas pendientes. Si bien puede ser que para ustedes ya este problema de investigación llamado autolesión y la técnica de detención del pensamiento les parezca de mucho interés, resulta que también ustedes no son ingenuos ante esto y como buenos investigadores encuentran que hay algunos estudios que muestran que la estrategia de detención del pensamiento es útil para, vamos a hacer un supositorio, es útil pero para adolescentes, digamos, de educación media a educación superior. Pero en adolescentes quizá en un estadio socioeconómico o sociocultural bajo o muy bajo, pareciera que la detención del pensamiento no parece ser de utilidad. Entonces ahí este es una variación, este es un problema, ¿ok? Quiere decir que la técnica de detención del pensamiento parece ser exitosa o parece dar ciertos resultados con adolescentes con autolesión hasta cierto nivel, pero está empezando a notarse un problema pendiente de resolver, que es cómo entonces una técnica como esta sí parece funcionar con un adolescente con alto nivel educativo o relativo nivel cultural mayor, pero no con uno que no lo tiene. Entonces, como pueden ver, esta parte del estado de la cuestión ya empieza a crearse o ya empieza a brotar en ustedes la posibilidad de escribirlo, que es lo importante aquí. Luego hablamos aquí de la construcción del estado de la cuestión. Como ya ustedes leyeron, ya revisaron literatura amplia de los últimos 5 años sobre la depresión en el adolescente, entonces ya estamos en camino de tener un tema de interés viable, es decir, ya están letrados, ya saben del tema, no solamente intuyen sobre él, no solamente tienen ideas prefabricadas o prejuicios, o una sensación de, a mí se me hace que, sino ya están letrados, ya leyeron, que espero yo para mañana sábado ya tengan una buena lectura, y entonces, como bien dice aquí, ya podemos hacer o la pregunta o empezar el diseño o generar el diseño de investigación que ahora sí tiene que ver con ese gran tema. Como ahorita lo veíamos, ¿cuál es el tema con el que empezamos? Depresión en adolescentes. ¿Cuál es la pregunta o el problema de investigación? Es conducta de autolesión en adolescente con trastorno de depresión y su asociación y su relación con la técnica de detención del pensamiento. Es decir, ya tenemos una posibilidad de tener un problema más específico que sí podemos investigar,
que sí podemos acercarnos a él y que aparte pues corresponde con el tipo de maestría que están llevando, ¿no? Que en este caso es una maestría que les pide que ustedes prueben, demuestren su maestría al dominar los principios de la terapia cognitivo-conductual. Así que sus casos tendrán que ir en ese sentido. Y como pueden ver, la idea aquí es que al haber hecho la revisión anterior, pues ya tienen información más confiable, porque ustedes han hecho una revisión exhaustiva. ¿Okay? Luego, como ven acá, ya tenemos como la parte más textuada o como las guías del texto sobre el estado del arte, y se recomiendan como 3 momentos. La primera parte se llamaría introductoria. Aquí, como ven, aparece el tema, o sea, se fijan otra vez el trabajo de embudo, el tema grande, y luego nos vamos haciendo como pequeñitos hacia la pregunta de investigación. Y damos, si es necesaria, una justificación del problema. Esta en realidad va en un apartado diferente, no se preocupen. Luego vendría el cuerpo de la exposición, que es precisamente, como dice acá, es una exposición organizada, sistemática, de estos datos de los autores que han intentado responder a este problema de investigación. Y dentro de la misma estructura del estado de la cuestión o el estado del arte sobre nuestra cuestión, habría que colocar una síntesis precisamente de estas fuentes, como esta parte potente que le va a dar la literatura ya revisada, los nuevos problemas de investigación, ya decíamos ahorita, a lo mejor la técnica funciona para un adolescente pero no para otro, y una hipótesis o respuesta personal al problema de investigación inicial. Es decir, ya podemos ir colocando la posibilidad de, ¿será viable que al desarrollar un estudio con adolescentes de estrato socioeconómico bajo, con la técnica de atención del pensamiento, pero que tenga una variación más visual o de imaginería visual, es posible que funcione mejor en el adolescente que hace autolesión o curi? Ya si se fijan, estamos construyendo entonces una potencial hipótesis final acerca de la dirección que puede tomar nuestro estudio. Esto es básicamente para reforzar lo que acabamos de analizar, y básicamente es nuevamente lo que menciona el diagrama que acabamos de ver, ¿sí? Es decir, cómo van a escribir su estado de la cuestión o su estado del arte. Vamos a presentar este trabajo de embudo como en general lo que ya se ha trabajado en el tema, y luego poco a poco cómo van a ir reduciendo hasta llegar a su pregunta o su problema de investigación. Obviamente no puede faltar esta parte de los principales aportes que existen hasta el momento, los cuales solo pueden suceder si ustedes han leído bastante. Y por supuesto, como dice acá, la exposición de los problemas pendientes. Lo que sabemos que todavía está como en el tintero, que todavía no se ha resuelto sobre esa problemática, pero que hay que mencionarla porque finalmente también tenemos que estar alertas a esta parte en la investigación. Si ustedes recuerdan, habíamos comentado en la anterior presentación que íbamos a trabajar un poco al revés para que ustedes pudieran lograr su documento. Entonces, si se fijan, acabamos de hablar del estado del arte o de la cuestión, y que de alguna manera el estado del arte y la cuestión puede llegar a estar dentro del marco teórico. A veces lo confundimos un poco, pero no es inapropiado. Hay algunas instituciones que piden que el estado del arte esté integrado al marco teórico o que quede fuera como una sección totalmente diferente. Aquí todavía no me queda del todo claro si aquí en Xochicalco lo vamos a poder hacer así, pero por lo pronto me gustaría decirles que lo tomen como un elemento que en su momento puedan retomar en el marco teórico. Puede haber un estudio maravilloso, crucial, que ustedes tengan que señalar dentro del texto llamado o del capítulo llamado Estado del Arte y de la Cuestión, que luego tengan que volver a llamar en el marco teórico. No se preocupen por la sensación de repetición. Es válido, sí, solo sí, este tipo de estudio o este tipo de acercamiento al problema del adolescente que hace autolesión y que ha sido sometido a las técnicas de atención de pensamiento es tan relevante que puede ir en ambas secciones, no pasa nada. Así que si se fijan, por eso lo he dejado como una especie de matrushka rusa, en donde el estado del arte está un poco como abrazado por el marco teórico y alimenta al marco teórico, por supuesto, porque les va a dar también como una especie de guía
acerca de cómo vamos a ir describiendo el marco teórico. Una vez que el estado del arte y de la cuestión se fijan, están un poco más letrados ustedes acerca de esto, podemos seguir haciendo búsqueda para que el marco teórico quede más robusto, pero ya con el estado del arte podemos generar una pregunta potencial de investigación, de hecho se debe de generar una pregunta de investigación, y derivar, por supuesto, los objetivos de la investigación. Todo esto que ven aquí es parte del planteamiento del problema, ¿ok? El planteamiento es como el cuerpo mayor del trabajo, es lo que le da fuerza a que estemos estudiando esto. Y por supuesto, uno de los elementos que también me parece que la misma literatura, es decir, esta especie de núcleo de su trabajo, nos va a dar pie a poder llegar a lo que llamamos la justificación, tanto la justificación práctica como la justificación teórica. Para que ustedes puedan ver un poquito cómo se trabaja en algunas tesis, les he colgado en la plataforma Moodle un ejemplo de la última tesis que desarrollé en el doctorado, y se las dejé precisamente hasta lo que es el estado del arte, la justificación, los objetivos, las preguntas de investigación y la parte que pertenece al marco teórico, para que ustedes vean la cantidad de cuartillas que se dedican a esto, la cantidad de referencias que también se dedican a esto, y por supuesto cómo gradualmente vamos haciendo un trabajo de embudo cada vez más fino a través del trabajo. Entonces, eso que ustedes ven ahí es lo que ustedes tendrían que lograr en este caso en relación a sus casos. Ya que tengamos todo esto, entonces nos vamos a preocupar por la otra parte, que no vamos a alcanzar a ver en este curso como tal, que es la metodología. Sin embargo, desde ahora podemos tener en mente que la metodología principal será pues el estudio de caso. Habrá que ver el diseño, ¿okay? El diseño en particular, ¿okay? Pero el enfoque será cuantitativo por estudio de caso. Ya el el diseño específico será en relación con lo que quieren encontrar, ¿okay? Si quieren probar un tipo de tratamiento, si quieren indagar cómo funciona una escala, si lo que quieren es comparar dos grupos de pacientes, eso todavía queda un poquito como en veremos, hasta un siguiente taller donde realmente se pueda ir indagando más, mientras ustedes pueden darle más fuerza a su marco teórico, mientras alcanzan la siguiente clase que ya tratará con más profundidad metodología, muestra y lo demás, ¿ok?